liberar pues el certificado y por lo tanto pues van a tener problemas para egresar. Entonces, por favor, necesito que si ahorita no se animan a comentarlo, pues por favor le digan a su jefa de grupo para que me lo compartas, por favor, Vivian, si hay alguien que no haya liberado su servicio social. Y cuando estoy hablando de liberar el servicio social, chicos, estoy hablando de que tengan la carta de liberación, o que por lo menos si no tienen la carta de liberación ya les aparezca, ¿sí? Como hace el servicio social, chicos, igual que la práctica preprofesional, se libera como hace, quiere decir acreditado. Y si no lo han acreditado, aparece NA, ¿sí? Que quiere decir no acreditado precisamente. Entonces, por favor, revisen, por si cualquier cosa, revisen el Cardex o revisen sí, pues el Cardex, porque la boleta no va a salir. En el Cardex pueden ver si lo tienen acreditado o no. Entonces es muy importante, ¿no? Que lo tengan checado si están teniendo algún problema y que me avise su jefa de grupo, por favor, para ver qué vamos a hacer con eso. Es importantísimo que esté liberado el servicio, ¿ok? Para ver en qué programa los podemos meter o qué podemos hacer para que no tengan problemas en el egreso. Bien, respecto a otras situaciones, chicos, les había comentado yo que íbamos a empezar a trabajar indistintamente si es en presencial o indistintamente si es en virtual, y que iban a trabajar una cantidad de personas, dependiendo, pues yo no sé ahí cómo, la verdad, yo no entré en ese, vamos a decir, en ese proceso, pero sí sé que hay un tope de personas que van a presencial, ¿sí? Sin embargo, chicos, me interesa mucho comentarles que hay gente que se inscribió a presencial y no se está presentando. Yo ayer preguntaba con la jefa de control escolar sobre esa situación porque pues se están yendo a pasar lista para ver no solo la lista de los maestros de la clase que se está dando, sino una lista general para estar checando quién está yendo. A clase presencial debe de ir gente que estaba inscrita y aceptada, o sea que le habían mandado un correo en donde dijera que era candidata para presentarse, valga la redundancia, a presencial. Esas personas son las únicas que pueden y deben de estar en clase presencial. Entonces, para que por favor no se esté presentando gente que no le hablaron y no le confirmaron que tenía que presentarse, me explico. Entonces, y dos, no hay ningún problema. Yo ya pregunté ayer, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, ustedes se inscribieron o los inscribieron sus padres, como que sí se iban a presentar a presencial y por algún motivo decidieron cambiar de opinión, tampoco va a pasar nada, pero sí se está pidiendo, chicos, sí se está pidiendo que por favor avisen. O sea, no nada más dejen de ir, pues, sino que avisen, por favor, que ya no van a asistir a presencial, porque les van a seguir pasando lista, chicos, en presencial, ¿me explico? Ahora, puede ser, y lo entiendo, yo lo comentaba ayer, ¿sí? Con las autoridades, le digo, yo entiendo que los muchachos puedan cambiar de opinión por alguna circunstancia, entre ellas la condición que pues se supone, ¿no? Porque yo no sé, no soy meteoróloga, pero creo que puede agudizarse este problema conforme vaya cambiando un poco el clima, ¿sí? Entonces, si ustedes van a decidir continuar, adelante, que vayan los que tienen que ir, pero si no van a continuar por alguna situación que cambiaron de opinión o que, no sé, traen algún problema de salud o alguna circunstancia en particular, nada más avisen, por favor, a la escuela, ¿sí? Hubo una modificación, Vivian, en el cuadrito de la mesa de atención del colegio. Hubo una modificación, pero es una modificación que no les afecta a ustedes porque cambiaron a la secretaria que atiende tercer semestre. Ya no es la misma, pero fuera de ahí todo es igual. Entonces a ustedes no les genera problema porque ustedes son de quinto.
Entonces, por favor, si tienes oportunidad, Vivian, y tienes el cuadrito a la mano, te voy a pedir que por favor lo compartas nuevamente con tus compañeros, porque muchas de las consultas que me hacen a mí, por ejemplo, cuando lo he dicho tantas veces, cómo es que se solicita un justificante, o a dónde o a quién. Entonces, yo reviso muchas cosas, pero la verdad, muchachos, es que primero reviso todo lo que tiene que ver con los alumnos que entregan en tiempo y forma, con los alumnos que presentaron los trabajos conforme van llegando y eso. Los casos especiales los dejo para otro momento porque son muchos más trámites los que se tienen que hacer. Y muchos de los correos, por ejemplo, que me envían, tiene que ver con eso, con justificantes, con solicitudes de información. Yo no trabajo eso, yo no veo eso. Sin embargo, por ejemplo, cuando van a solicitar algún justificante, márquenme copia al correo para darle seguimiento y estar pendiente de que les hagan el justificante más rápido. Pero no me lo van a solicitar a mí, ¿sí? Entonces, porque yo no soy la persona que expide los justificantes. Ahora, dependiendo, les he comentado de los días que tengan que justificar, desde una hora hasta 2 días se justifica, se pide el justificante con la secretaria de subdirección y de 2 días en adelante o condiciones o situaciones especiales sin importar el día, pues pueden solicitarse con la secretaria de la dirección del plantel. Entonces, es muy importante, muchachos. Entonces, creo que es importante que lo tengan. Sí, así es. Así es, las dos cosas, Vivian, te lo compartí y aparte les dije que estaba en Facebook. Muchas veces lo han puesto en Facebook. Si no lo tienes o lo borraste, porque, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas con mi celular. Mucho problema. Se me ha perdido muchos archivos, tengo muchos números que no sé de qué son porque cambié de celular mientras me respaldan la garantía. Y he cambiado como 2 veces de aparato por lo mismo precisamente y he perdido mucha información. Si no lo tienes a la mano, pues yo te lo comparto. Si no, por favor, ok, ya vi que sí. Por favor, vuélvelo a compartir, te lo voy a agradecer mucho para que sea más ágil y no se tarden eso. Ahí viene con quién y también los requisitos, muchachos, que son importantes. O sea, los justificantes tienen que tener cómo, vamos a decir, se tengan que solicitar. ¿Sí? No es nada más así solicitar un justificante, deben de evidenciar por qué están solicitando ese justificante, ¿sí? O sea, y el justificante no lo pueden solicitar ustedes, tiene que ser sus padres. Entonces, con evidencia, ¿sí? Con evidencia, el motivo de por qué se faltó o cualquier otro asunto. O situación se solicitan los justificantes. Por padres. Ya sea a su dirección de 1 hora, 2 días y a la dirección del plantel en más de 2 días o ok, ahí las estoy poniendo, chicos.
¿Qué ondas con lo de la otra vez, ahora por escrito, para que a ustedes no se les olvide cómo solicitar los justificantes, ¿sí? Porque muchas veces esto se atrasa por eso. A ver, con evidencia del motivo de por qué se faltó o de cualquier otro asunto o situación se solicitan los justificantes por sus padres, ya sea a subdirección de 1 hora hasta 2 días y a la dirección del plantel de más de 2 días o situaciones especiales. Queda más o menos claro, ¿se entiende, chicos? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya se los he dicho en varias ocasiones y eso a veces retarda mucho las cosas o las complica, chicos. O sea, nosotros los profes, quien sea de los maestros, no podemos tomar decisiones si no hay algo que nos diga la dirección, pues qué ondas, me explico. Entonces, que nos diga la dirección que cómo va a quedar o qué va a hacerse o por qué o si se reciben qué cosas, cómo se reciben, que ya después entra a criterio del maestro. Pero sí es muy importante, muchachos, por favor, que tengan eso claro porque es más rápido para ustedes inclusive, pues también. Entonces, eso es importante tenerlo. Bien, para otras condiciones, muy bien. Ok, para otra situación, a ver, vamos platicando. Yo les había comentado que cuando nosotros trabajáramos ya en lo que era propiamente la asignatura, habíamos quedado en un trato en donde desde el principio del semestre les dijimos que era importante revisar antes, no en mi materia nada más, chicos, sino en cualquier materia, leer o revisar antes de qué se trata para ver que la actividad que se va a evaluar en esa semana, ¿verdad? Pueda uno en un momento dado dar una asesoría o decirles de qué se trata o qué es lo que se está pidiendo, o bien que cuando el maestro esté explicando podamos entender a qué se está refiriendo, ¿sí? Entonces yo quiero que me comenten si ya revisaron la actividad que van a mandar el domingo. Alguien que ya la haya revisado y que tenga alguna duda, porque ahorita voy a explicar. Sí, yo tengo una duda. ¿Cuántas escuelas tenemos que poner mínimo? Creo que dice 3, ¿no, Mónica? Creo que dice 3 ahí. Si lo checas, creo que sí dice 3. O sea, ¿y por qué 3? Porque miren, muchachos, no sé si hay otra pregunta, sino para contestarle a Mónica. No voy a hablar de la cantidad, sino el por qué. ¿Por qué se pide eso? ¿Ok? Ajá, ok. A ver, ahorita voy a explicar, María Fernanda, porque de eso se trata la clase, ¿ok? Bien, ok, miren, para contestar y voy a juntar varias posibles dudas. ¿Por qué se piden 3? Porque, muchachos, es un error pensar en una carrera como la única opción que podemos tener. ¿Por qué es un error? Porque puede ser, entre otras muchas cosas, ¿sí? Que no hayamos elegido correctamente. Y cuando hablo de no haber elegido correctamente es no haber incorporado los criterios que realmente se requieren a la hora de elegir una carrera, un perfil, ¿sí? Porque no estamos tomando en cuenta aspectos tan cruciales en el orden en el que va. Desgraciadamente, y lo digo porque a pesar de que nosotros lo explicamos, muchos de ustedes van a elegir probablemente o han de haber elegido quizás la serie por el gusto, por lo que les agrada, por lo que les interesa ahorita. Y fíjense que ese es un criterio de mucho riesgo, muchachos. No quiero decir con esto que lo que ustedes vayan a elegir no les guste, es más, les moleste, les incomode. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que elegir por gusto es un margen de error mucho más grande que elegir por los otros criterios. ¿Cuáles son los otros criterios? La habilidad, pero no es la habilidad por sí sola, sino la habilidad aunada a la personalidad,
que yo pueda tener y sobre todo a rasgos que normalmente no cambian. Si nosotros hablamos de personalidad, muchachos, que es realmente lo que deberíamos de tomar más en cuenta que nada, porque el ser muy habilidoso en algo a mí no me garantiza que voy a ser eficiente. Por ejemplo, habrá gente, a ver si se entiende, habrá gente que es muy buena, por ejemplo, en químico-biológicas. Le entiende muy bien a la química, le entiende muy bien a la biología, a todas las ciencias naturales, etcétera. ¿Ustedes creen que es uno de los criterios importantes para decidir estudiar medicina o cualquier otra carrera? Les pregunto, ¿será el criterio más importante para poder elegir estudiar medicina? Para mí, perdone, maestra. Bueno, para estudiar medicina, el elemento más importante sería que tengas como la personalidad, o la actitud para sobrellevar, decir, actividades que, por ejemplo, puedan ser incómodas para otras personas, o como vimos en un ejemplo de las actividades pasadas, que venía el ejemplo de una muchacha que era muy habilidosa y sabía los conocimientos teóricos, pero que a la hora de llevarlo a la práctica decía que no le gustaba ver la sangre y pues es parte del trabajo inherentemente. Así es. Entonces, el criterio más importante, muchachos, para elegir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Porque miren, muchachos, hay que mentalizarse que muy probablemente ustedes van a trabajar muchos años haciendo lo mismo. Y la verdad, sinceramente, les deseo que puedan trabajar en lo que estudiaron, porque no toda la gente tiene ese privilegio, ¿sí? Ahora, si ustedes van a trabajar en determinada parte, no estoy hablando en lo que dice María Fernanda, en qué lugar, no, sino que van a trabajar con la investidura de una profesión, a donde vayan y lo que estén haciendo siempre va a llevar ese sello, esa marca de lo que son. Por eso cuando nosotros vemos en la calle a alguien que vocacionalmente está en lo correcto, decimos, este tiene cara de tal cosa, ¿no? Aunque sea algo muy arbitrario, a veces podemos en un momento dado adivinarle, ¿no? Porque tiene todas las características, y no estoy hablando de las características de que se vea su certificado como salió académicamente, no, sino que tiene la actitud y tiene un estilo de vida que pueda compaginar con la característica de a lo que se dedica, ¿sí? Entonces, es tan absurdo como, por ejemplo, ver, y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver eso, maestra? Pero lo van a entender. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con alguien que se dedique a nutrición y que haya elegido nutrición porque a lo mejor es muy bueno en química y en biología, ¿sí? Por ejemplo, y son carreras afines a esas asignaturas, vamos a decir, a esas ciencias. Sin embargo, no tiene un estilo de vida acorde a lo que la gente esperaría, y no porque quiera quedar bien con los demás, sino porque se espera socialmente que tú tengas un estilo de vida que vaya más o menos acorde a lo que estudiaste. Y resulta que eres un nutriólogo, que a lo mejor pues eres muy bueno en lo que haces, pero resulta de que tú tienes obesidad o tienes bajo peso o tienes alguna característica que cuando la gente te ve y tú dices a qué te dedicas, desde ahí ya empieza a generar desconfianza, porque dices, oye, si es nutriólogo, ¿cómo es posible que tenga obesidad? Y estamos hablando de obesidad a lo mejor hasta mórbida, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿sí? Yo tenía compañeros, les he platicado en su momento que tengo muchos años de trabajo, yo soy clínica entre una de las especialidades que tengo. Yo tenía compañeros que cuando yo trabajaba en salud, muchachos, yo fui de las personas que promovió la ley de prohibición de los espacios donde se fume, porque era el colmo estar pasando visita médica y que apestaran los médicos a tabaco, ¿no? Y entre ellos había medicina interna, había neumólogos que estaban atendiendo personas con EPOC, o sea, con insuficiencia cardíaca, pero también con insuficiencia pulmonar y apestando a tabaco, ¿no? Les decía, aquí no va a entrar nadie a pasar visita médica si no te quitas la bata porque apestas, no hueles, apestas, ¿sí? Hasta que llegó un momento que después de mucho tiempo, un grupo de personas que trabajamos precisamente por salud pública, ¿sí? Se decidió y después hizo ley y después ahora ya tiene muchos años desde que ustedes nacieron y hasta esa ley, eso fue antes de que ustedes nacieran, ¿sí?
en donde pues se prohíben espacios públicos. Pero imagínense qué incongruencia, muchachos, que llegue un doctor a pasarte visita y te pregunte y te diga que sí, ¿cómo estás? Y resulta que el problema pulmonar que te está atendiendo y él apestando a cigarro. Y ustedes van a decir, ¿es su vida personal? Sí, pero también tienes que cuidar tu vida personal para lo que te dedicas. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Cómo voy a confiar en el trabajo que hace un dentista cuando tiene unos dientes que no se ha cuidado y no se ha arreglado y no se ha mejorado, por ejemplo? Cuando dicen por ahí un viejo y conocido refrán que el que mejor trabaja, pues por su casa empieza, ¿no? Sí, estoy hablando de incongruencias, muchachos, que también tienen que ver con la imagen que nosotros estamos vendiendo, pero primeramente que otra cosa, permíteme, Mónica, tiene que ver, ¿sí?, con cómo asumo, cómo yo realmente incorporo a un estilo de vida personal lo que yo sé. Que puede haber muchas incongruencias, sí, pero lo primero que yo pienso cuando veo una incongruencia de ese tipo, por ejemplo, ¿sí?, es qué es lo que pasó vocacionalmente. A lo mejor se fue por lo que le gustaba, más no por lo que incorpora como estilo de vida, porque nosotros a nivel profesional, muchachos, todos los profesionales somos una muestra de lo que nosotros hacemos, o somos una muestra de lo que se debe de hacer. Por eso cuando nosotros hablamos de personalidad, estamos hablando de cosas que vayan con mis principios elementales, pero también que vayan con una reflexión en donde si estoy dispuesto a pagar el precio de tener una profesión de determinada manera. Es como si ustedes son cantantes, chicos, ¿sí? Por decir algo. Ustedes saben que se debe de cuidar muchas cosas cuando tú eres cantante, porque de eso vives, por ejemplo, de la garganta. Ahora hay gente que no se cuida, hay gente que tiene excesos y todo, sí, pero pues tarde que temprano empieza a tener o le pasa la vida la factura, ¿sí? ¿Por qué entonces, cuando estamos hablando de una profesión y de un estilo de vida, por qué no es conveniente hablar de una sola opción? Porque a veces ni estoy en condiciones reales de pagar el costo o de asumir el costo del estilo de vida, o tengo una falsa percepción del estilo de vida que implica o que me va a demandar el tener una profesión, y puedo cambiar de opinión porque a lo mejor el criterio que puedo tener no está pegado a la realidad, o a lo mejor no fue lo suficientemente reflexivo, ¿sí? Otra cosa por la que yo debo de hablar de 3 opciones por lo menos, porque puede haber factores que son importantes, pero que puede haber factores que en un momento dado ya no dependan necesariamente de mí, por ejemplo, como la distancia, como los puntos geográficos. Yo les ponía la otra vez un ejemplo y les decía que no solo tiene que ver la habilidad, pero también les ponía un ejemplo de que habrá condiciones personales, como por ejemplo mi condición física, o otras condiciones que a mí me hubiera gustado determinadas cosas. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor aquí una de las carreras que a mí me encantaría, por decirlo de alguna forma, es ser piloto aviador, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero resulta de que una de los criterios de exclusión, o sea, no te admiten para ser piloto cuando tú usas lentes, por ejemplo. Entonces a mí sí me gustaría y le entiendo y me agrada y le entiendo a la física y le entiendo a las matemáticas y le entiendo a todo lo que sea, pero tengo un factor que me va a hacer por sí solo, que no sea, vamos a decir, un candidato a esa opción, aunque me encantaría. ¿Sí? Entonces tengo que prever una segunda opción y una tercera opción, porque puede haber criterios de descalificación que a lo mejor no sean posibles. Ahora, a lo mejor a mí me gustaría ser, no sé, oceanógrafo, pero resulta que vivo, no sé, en la sierra. No estoy hablando de ustedes, no, estoy hablando en general. Y no tengo la manera ni la forma, o se me hace un poco difícil, o se me hace muy lejos, o alguna complicación. Me encantaría, pero en ese momento o más adelante me sería difícil vivir en el mar, por ejemplo, que ¿de qué me sirve irme a estudiar una carrera que no voy a poder ejercer porque es una condición que no puedo cumplir?
Por decir algo, no hay muchísimas cosas, ¿me explico? Entonces siempre tenemos que tener A, B y C. O bien, como pasaba antes, a lo mejor ustedes en su momento no tienen tan buen promedio, y no estoy hablando de ustedes en general, pues estoy hablando de cualquier persona, que a lo mejor no tienen el suficientemente buen promedio como para garantizar que en el cupo de la opción que ustedes tienen puedan quedar seleccionados. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado y me tocó mucho tiempo ver, muchachos, que la carrera de medicina, y voy a seguir con la carrera de medicina, en la carrera de medicina, primero cuando empezó aquí, empezó con 40 lugares. Al siguiente año subieron a 80, ¿sí? Y se tardaron 3 años en subirle a 120, que es lo que está ahorita. Entonces, ¿qué pasaba, muchachos? Y si ustedes saben sacar cuentas, existen 72 municipios en el estado. En el estado. Entonces, cuando estaban las primeras etapas incipientes de medicina, que eran 40 lugares, no alcanzaba ni siquiera para una persona por municipio para que pudiera entrar a medicina. Cuando vieron 80 lugares, ya con una sola persona que quisiera por municipio, que por supuesto que sí los hay, esos y mucho más, empezando con Hermosillo y los grandes municipios, pues ya se llenaba, ¿sí? Porque simplemente, muchachos, con los aspirantes de Hermosillo ya no era posible entrar. ¿Y quiénes eran los que entraban? Los de 100 cerrados hacia abajo. Había veces que cortaba en 99. O sea que los que tenían 98 con un promedio excelente ya no entraban. Y muchos de ellos tenían la limitante de que si no entraban a la Universidad de Sonora por su condición económica, pues no podían entrar a otra de las opciones que empezaron a salir. ¿Sí? Inclusive alumnos con beca, porque nunca en medicina dan becas del 100%, ni siquiera del 50%, menos de más. ¿Sí? Entonces, había que ver o había que tomar una decisión que había veces que implicaba muchas cosas, como por ejemplo, o me voy o veo plan B. Y no es porque el plan B sea malo, sino porque a lo mejor es más viable, o el plan C a lo mejor es más viable, pues. Ahora, las pruebas vocacionales, ¿qué van a hacer? Te van a ir indicando en el 1, 2 y 3 en qué parte se conjugan más las 3 cosas que se deben de tomar en cuenta, así como dijo Vivian. La personalidad me va a hablar de la calidad y la condición de los rasgos que tengo, que son intrínsecos a mí, desde la perspectiva o desde el aspecto que no cambia la personalidad, porque la personalidad tiene 2 aspectos. Uno que cambia, que es bioquímico, que es biológico, que es inamovible, o sea, no hay posibilidad de cambiarlo porque es orgánico y que tiene que ver con el desarrollo cerebral, ¿sí? Y la otra parte, que es el 50% de la personalidad, que sí cambia y que tiene que ir modificándose conforme vamos viviendo. Entre más experiencias tengo, más va cambiando mi manera de pensar y de hacer ciertas cosas. Sin embargo, mi tendencia a tener desarrollo a nivel cerebral en una parte jamás va a cambiar, a menos que tenga alguna secuela de alguna enfermedad o de algún accidente que bloquee o que impida que yo pueda cumplir con esa habilidad. Cualquiera que sea orgánica, desde la habilidad de resistencia respiratoria, de resistencia muscular, hasta mi capacidad intelectual, tienen que ver con lo físico. Y después tienen que ver con cómo yo alimento mi capacidad o no la alimento para poder trabajarla con mi historia, con lo que como, en donde vivo, qué es lo que he aprendido, qué experiencias tengo, qué accesos tengo. Inclusive puede llegar, muchachos, a parecer una persona más inteligente de lo que realmente es por el estilo de vida que tiene. ¿Sí? No es lo mismo estar en un lugar y decir, yo estuve ahí, yo conozco, yo vi eso, yo comí, yo he vivido, yo he estado, yo me he paseado, así, por decir algo, contra una persona que te está platicando que lo vio por visita virtual, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo ir al Museo del Louvre en París y estar ahí y haber estado y ver todo lo demás que haber hecho no sé cuántas visitas porque
virtuales, porque pues recuerden que hay lugares como los museos en donde puedes hacer visitas virtuales, no es lo mismo, aunque conozcas o tengas una aproximación más o menos parecida al que estuvo ahí. ¿Quién es el que tiene una visión real de las cosas? Pues el que estuvo ahí, muchachos, ¿sí? Y que te diga y te platique, sí, ya lo he visto en virtual, sí, pero fíjate que en virtual no se ve tal cosa, o no se ve de esta manera, o no es tan así parecido como está. ¿Cómo sabes? Porque yo estuve ahí, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que pueden fortalecer las habilidades que yo tengo, pero lo que sí es un riesgo, muchachos, definitivamente, es elegir una carrera poniendo en primer lugar el gusto. ¿Por qué? Porque como yo lo estoy comentando ahorita, lo que más en un momento dado tiene margen de error es el gusto. ¿Por qué? Porque el gusto está relacionado con el acceso. Entre más acceso tengo yo a cosas, el periodo de vigencia de ese gusto, o sea, el tiempo que me va a durar gustándome algo es muy corto. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta mucho lo que les gusta ahorita, en este momento, seguramente así, su experiencia dentro de 2 o 3 años o dentro de 2 o 3 semestres que ya estén en la universidad de su preferencia, va a cambiar y su visión de la vida también va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a tener experiencias diferentes, van a tener accesos diferentes y probablemente estén en riesgo de haberse equivocado, porque a lo mejor lo que les gustaba ahorita o lo que les gusta ahorita ya no les guste dentro de 2 años, después de ver otras cosas, después de darse cuenta que a lo mejor sí está bien porque pues le entienden y les gustan ciertas cosas, pero cuando se dieron cuenta de otras les convence más o tienen menos dificultad para realizar determinadas cosas. Entonces, para contestar lo que Mónica decía, esa es la respuesta. Por eso se pide que ustedes vayan visualizando otras opciones, porque puede haber condiciones que cambien, ¿sí? Conforme a muchos de los ejemplos que yo puse aquí. Ahora, cuando me pregunta en el trabajo o en la actividad, cuando me pregunta lugares de desempeño, no es que me pida, voy a trabajar en, no sé, inserten lo que les dé su gana. Bimbo, Coca-Cola, PepsiCo. No. Estoy hablando de, en un momento dado, de escenarios posibles. ¿Me explico? No de empresas en particular y cosas por el estilo. Por ejemplo, tomar en cuenta en dónde puedo trabajar, y me voy a ir al ejemplo que puse anteriormente del oceanógrafo, ¿sí? ¿Dónde puede trabajar un oceanógrafo? Pues indistintamente de la empresa en la que pueda trabajar o de la institución de investigación en la que pueda trabajar, su campo de acción pues es el mar, muchachos. ¿Sí? Puede trabajar como investigador, por ejemplo, no sé, en alguna parte donde se trabaje o esté ubicado en mares, costas, litorales, etcétera. Puede trabajar en instituciones de investigación, puede trabajar en instituciones educativas, puede trabajar en instituciones exploratorias, puede trabajar en áreas de meteorología, puede trabajar en áreas de ecosistemas, ¿sí? Pero todo relacionado con lo que tiene que ver con el mar y costas. ¿Me expliqué? A eso se refiere. Si yo me voy con un geólogo, pues ¿en dónde trabaja un geólogo? Pues indistintamente de la función que realice, puede trabajar en muchos lugares. Puede trabajar como investigador en áreas de exploración, de prospección de terrenos, geológicos, mineros, de terrenos de explotación, de empresas o áreas, de áreas protegidas. Puede trabajar. Me explico, a eso se refiere María Fernanda, ¿sí? O sea, ¿qué lugares o qué espacios o qué funciones puede realizar en un momento dado en base al objetivo de la carrera? O si yo voy a hablar sobre medicina, pues yo creo que puedo hablar de todos los lugares o todas las áreas, más bien, no en qué empresa ni en qué hospital,
O sea, ¿en qué área se puede desempeñar? Se puede desempeñar en la práctica profesional, se puede desempeñar como investigador, se puede desempeñar en el área académica, se puede desempeñar en lo que es salud pública, o sea, comunidades, etcétera. Se puede desempeñar, me explico, no todo nada más es atención médica. Y así sucesivamente. ¿En qué puede trabajar, no sé, un arquitecto? Van a decir, no, pues en la construcción. Puede ser en el diseño, puede ser en remodelación, puede ser en la planeación urbana, en la remodelación no sé, de centros históricos, de parques, de jardines, de todo lo que tiene. O sea, hay muchísimas cosas en las que puede trabajar un arquitecto, y siempre que pensamos en un arquitecto, pensamos en alguien que va a hacer casas muy lindas, ¿no? En la construcción y diseño de presas y puentes, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa, muchachos? Que vayan teniendo una idea de cuál es, a dónde van y qué es lo que se puede hacer. Ahora, ¿cómo pueden obtener más información? Yo les sugiero que se metan a alguna página, sin importar de qué universidad estemos hablando, busquen la carrera que les guste o las carreras que les interesen más bien. Cuáles sean sus metas por todo lo que yo ya comenté aquí y lo que he comentado en otros momentos. Busquen, ¿sí? Dos aspectos que son muy importantes. El primer aspecto, y que está relacionado, y yo ya lo había comentado, es el perfil de ingreso o el perfil del aspirante. Siempre es de lo primero que viene en los trípticos o en las publicidades de las universidades públicas o privadas, dependiendo de la carrera. Vienen un listado, vamos a decir, de cualidades que debería de tener la persona, deseablemente debería de tener esa persona, para que en un momento dado uno pueda decir, me están diciendo, este es el alumno ideal que quisiera esa universidad, que entrara a la carrera de, no sé, lo que ustedes quieran, inserta en la que a ustedes les interese. Por ejemplo, es un listado de habilidades, pero no solo de habilidades cognitivas, no solo de destrezas ni de capacidades, sino también de rasgos de personalidad y de actitud, como decía ahorita su compañera, ¿sí? Pero también viene en un espacio el que te guste realizar determinadas, vamos a decir, actividades o funciones, ¿sí? Pero si se dan cuenta, se enfoca más a las dos primeras, porque es lo que te puede garantizar más y es lo que las universidades desean que tengan esos alumnos aspirantes. ¿Por qué, muchachos? Porque en la medida en que tengan esos rasgos de personalidad, o entre más tengan esos rasgos actitudinales, más posible va a ser para la universidad o para la carrera cumplir con la segunda etapa, que es el perfil de egreso, que es el otro aspecto que tienen que revisar. Si ustedes son cuidadosos, van a poder ver en el perfil de ingreso o el perfil del aspirante o el perfil deseable, porque así viene con esas tres palabras, ¿verdad? Van a ver que hay una relación directa entre las cosas que están pidiendo deseables del alumno y las cosas que la universidad y la carrera en particular se compromete a garantizarte que tú vas a salir manejando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el perfil de egreso son todas aquellas cualidades que te van a potenciar, todas aquellas habilidades que te van a potenciar, y que con los conocimientos que te van a enseñar y con la práctica y con todas las experiencias que vas a tener ahí, te van a poder garantizar que vas a salir manejando o que vas a salir dominando, ¿sí? Sin embargo, ojo, esto es, y creo que lo comenté en algún momento ya, esto es como una receta, yo les digo, cuando queremos hacer algo. Por ejemplo, un pastel, una comida, un algo, ¿sí? No hay recetas importantes o menos importantes. Simplemente todas tienen un procedimiento y todas tienen una serie de ingredientes mínimos, indispensables, que debes de tener para poder hacer algo. Y voy a poner un ejemplo muy bobo que lo compartí con sus compañeros, ¿sí?
Si yo quiero hacer una ensalada, ustedes dicen, ay, una ensalada es bien sencilla. Sí, pero tiene ingredientes elementales, que en este caso sería el perfil del aspirante, ¿no? Es lo mínimo indispensable para poder garantizar que va a ser, se van a poder cumplir todos los objetivos o la gran mayoría de los objetivos indistintamente de la medida, ¿sí? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo estoy partiendo de que voy a preparar algo y digo, bueno, si lo que voy a hacer es una ensalada, que en este caso sería el nombre de la carrera, ¿sí? Si lo que voy a hacer es una ensalada, pues yo creo que mínimo indispensable, lo que tiene que haber es algo que tenga hoja verde. A mí ya no me interesa si es lechuga, no me interesa si es espinaca, no me interesa si es cale, no me interesa si es ¿cómo se llama? La otra, acelga. Pero tiene, para que se considere una ensalada, lo elemental es que tenga hoja verde, ¿sí? Porque si les falta ese ingrediente, muchachos, será lo que sea, no sé cómo se llame, pero ensalada no es. ¿Alguien se imagina una ensalada sin hojas verdes? Les pregunto. No, es como lo clásico de las ensaladas. Ah, sí, esa es como la base, ¿no? Entonces, tengo hoja verde. ¿Y qué puede? Sí, pero no es ensalada. Se puede llamar de otra manera, no sé qué sea, pero ensalada no es. Porque para hablar de ensalada tenemos que hablar de un ingrediente elemental, que es la hoja verde, ¿sí? Entonces, le podemos llamar de muchas maneras. Hay muchas veces que le ponemos nombre a las cosas y tú te quedas, ¿y esto qué significa? Como que ni al caso, porque no encontraron otra palabra que ponerle, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, si yo tengo la lechuga, acelga, espinaca o cale o lo que sea de hoja verde, ya lo que vaya poniéndole a la ensalada, entre más ingredientes tenga, pues va a ser o se esperaría que tenga al final un resultado donde tenga una ensalada apetitosa, una ensalada bien presentada, una ensalada bien como debe de ser. Pero si de tenerlas, vamos a decir, la hoja verde, tengo 3 ingredientes, pues va a ser una ensalada medio gacha, ¿no? Medio pobre, porque pues al menos a mí las ensaladas me gustan y yo esperaría cuando voy a comerme una o cuando voy a comprar una, pues que tenga bastantes cosas para que se apegue a mis expectativas o lo que se esperaría o lo que la mayoría de la gente esperaría cuando te dicen vamos por una ensalada, o vamos a comer o comí ensalada, ¿sí? O voy a comer ensalada, ¿sí? O aquí venden muy buenas ensaladas, no estás pensando en lechuga con 3 ingredientes, estás pensando en una serie de opciones que entre más tengas, no en cuanto a la cantidad, sino entre más variedad tengas, le va a tener un valor agregado al platillo, vamos a decir, final, ¿sí? Pero si nada más tienes 3, pues o sea, sí va a ser una ensalada, pero va a ser una ensalada muy pobre, que no va a reunir a lo mejor las expectativas de los demás, ¿sí? Y estoy poniendo un ejemplo muy bobo, pero es muy real. Entonces, vamos a pensar que los ingredientes que resulte, y retomando el ejemplo, ¿qué tal si tengo los elementos suficientes y no solo tengo una hoja verde, tengo todas? Tengo acelga, tengo espinaca, tengo lechuga. Es más, tengo varias lechugas, porque hay cócteles de lechuga, ¿no? Donde son un montón de tipo de hoja, ¿sí? Y aparte, tengo cale. Entonces va a ser una super ensalada, ¿no? ¿Por qué? Porque me sobran habilidades, me sobran ingredientes, que al final el resultado va a ser una super ensalada, porque aparte no solo hay tomate, no solo hay cosas crujientes, o sea, en vez de tener crutones o tiras, pues tengo crutones y tiras. No solo tengo ajonjolí, eso, tengo una variedad de granos, tengo una variedad, entonces va a ser una super ensalada, ¿no? Con las habilidades pasa lo mismo, muchachos. Hay un mínimo elemental, pero todo lo demás que es excedente va a abonar a que el resultado sea espectacular, ¿sí o no?
Y si apenas alcanzó a cumplir, el resultado no va a ser espectacular o no va a llenar las expectativas al final del producto general. Con las habilidades pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo personalidad, yo tengo actitud, yo tengo habilidad, ¿sí? La posibilidad de cumplir, no solo apenas rebasando lo que se espera de mí, sino mucho más en esa medida, y solo en esa medida voy a tener la posibilidad de ser mucho más exitoso, ¿sí? Y de estar apegado a lo que se espera de mí. No solo los demás, sino yo de mí mismo. Es como buscar el agua donde un pez nadaría fabuloso, ¿no? ¿Me explico? Entonces, algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto del trabajo, búsquenlo. Ahí van a encontrar lo que lo que se les está pidiendo en el trabajo, entrando a las páginas de las universidades. Lo único que sí les digo, para que no se hagan mucha bola, es que el objetivo de la carrera sea el objetivo general. No vayan a poner el específico porque está muy largo. Y dependiendo de los objetivos generales, ya los objetivos específicos, muchachos, ya tienen que ver con el lugar en donde vas a trabajar. ¿Sí me explico? Entonces, pongan el objetivo general, por ejemplo, sí, el objetivo general sería como médico, pues producir y promover las mejores condiciones de salud en una población, en un individuo, en una comunidad, ¿sí? Por decir algo, ese sería el objetivo. No vayan a poner todos los demás objetivos que son una barbaridad, pero que van a depender mucho, mucho de en qué lugar van a trabajar. ¿Me expliqué? Y eso en gran medida lo van a encontrar entrando o accediendo a las páginas que a ustedes les interese consultar según la carrera. ¿Sí? A ver, Vivian, porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Maestra, para el perfil de ingreso tenemos que poner un determinado número de características con las cuales saldremos de dicha carrera. No, para el perfil de ingreso. Porque el perfil de egreso es en lo que la universidad, ya una vez que tú estés adentro, se va a comprometer a garantizarte que vas a salir especialista o dominando, ¿me explico? Entonces, si tú tienes 10 de perfil de ingreso deseable o del aspirante, dices, si me están pidiendo 10 y yo tengo 8, pues la posibilidad, ahora sí, de que mi ensalada sea espectacular, pues es mucho, pero si tengo 13 de los 10 que me están pidiendo, pues qué maravilloso, ¿no? Pero si apenas tengo 4 de los 10 que están pidiendo, pues yo la pensaría 3 veces para entrar a esa carrera. ¿Sí me explico? Ahora, ¿lo pueden hacer? Claro que pueden entrar donde ustedes gusten, pero el éxito que van a tener y las expectativas que se van a cumplir van a tener mucha dificultad para que se cumplan las expectativas del perfil de egreso, en donde la universidad te estaba diciendo que podía garantizarte que saldrías especialista. Vas a salir quizás, si logras salir, pero con muchas carencias, pues. ¿Sí? Estamos. Muy bien, maestra, pero la actividad sería entonces solo el perfil de egreso, ¿cierto, no? Y bueno, ahí pondríamos cómo seríamos después ya como especialistas en la carrera. No, ya cuando termines la carrera es el perfil de egreso. Lo que aquí ahorita es importante que empiecen a reflexionar es sobre qué tanto de lo que me están pidiendo para entrar en esa carrera entro yo en ese perfil. ¿Qué tanto tengo yo de eso que me están pidiendo? ¿Sí? De esas 10, por decirlo de alguna manera, pues, ¿sí? De esos 10, ¿qué tantos puntos tengo? ¿Qué tantas cualidades tengo como para que yo me anime y decir, órale, de estos 10 tengo 9? Entonces quiere decir que si me inscribo en esta carrera me ve muy bien. Y entonces se van a poder cumplir en gran medida todos los perfiles de egreso que me están diciendo cuando yo termine. ¿Sí me expliqué? No, Nicole, no. En ninguna dice perfil de egreso. Yo les estoy diciendo cómo viene lo que ustedes pueden consultar. ¿Sí? No se hagan bolas. En ninguna parte les van a pedir el perfil de ingreso y perfil de egreso como tal, pero yo les estoy diciendo qué significa y qué quiere decir eso, para que ustedes puedan contestar lo que les están pidiendo. ¿Sí?
Maestra, la actividad sí está pidiendo el perfil de egreso. Por eso, pero a lo que yo me refiero es, a mí lo que me interesa que entiendan es que para hablar de perfil de egreso, primero tendríamos que empezar a trabajar con el perfil de ingreso. Sí, estamos. No sé, Carolina, si te queda claro. Indistintamente de si lo pide. Primero, para poder elegir en qué carrera voy, no me voy a ir al perfil de egreso, me voy a ir al perfil de ingreso, porque a lo mejor desde que vea el perfil de ingreso yo me estoy dando cuenta de que, órale, me falta mucho. ¿Sí se entiende, muchachos? Ah, muy bien, maestra. Entonces, Miren, es el ejemplo como lo que puse ahorita, pues. Es el ejemplo como lo que puse ahorita. Si yo quiero ser piloto aviador, pero resulta que entre los aspectos que me están poniendo como perfil de ingreso para entrar a la carrera, me dice que yo tengo que tener muy buena agudeza visual y no usar lentes, y yo uso lentes. De antemano lo voy a desechar. ¿Para qué me voy a ir al perfil de ingreso porque me gusta? Pues si sé que no voy a poder entrar, me explico. Si yo quiero ser, no sé, biólogo marino, pero me pide que tenga, no sé, ciertas condiciones físicas que no tengo, ¿para qué voy a continuar con el perfil de egreso de biólogo marino? Si de antemano en el ingreso ya me están descartando, pues no me van a aceptar. Es como querer entrar a medicina y tengo 60 de promedio general. ¿Ustedes creen que van a poder entrar a medicina? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí estamos claros, nos estamos entendiendo. Ah, sí, muy bien, maestra. Es que mis compañeros y yo teníamos la duda que sí, necesariamente tenía que estar en actividad, pero ya entendimos que es como lo normal, que, bueno, tenemos que entender lo que es el perfil de ingreso y ya una vez que lo entendamos, ya llenar la actividad y ver cómo sería entonces nuestro perfil de egreso. Pero Así antes es. ver, Así entender es. y comprender el perfil de ingreso. Así es, pero el principal filtro sería ver en qué medida sí puedo cumplir ahorita, porque ustedes van a elegir en unos meses ya a qué carrera se van a dedicar, los que van a continuar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ahorita decir, de esto que tengo, como para que valga la pena que yo empiece a trabajar sobre eso, porque sí puedo cumplir en cierta medida, por lo menos del 70% y más, con el perfil de egreso, porque tengo muchas de las cualidades que están pidiendo. Pero hay cualidades que son determinantes, como lo que les estoy diciendo de piloto aviador, ¿no? Si yo uso lentes, pues ni para qué le busco, porque no me van a aceptar, es tiempo perdido, pues. ¿Sí? O como el biólogo marino, que a lo mejor tengo un problema de insuficiencia respiratoria, imagínense. Cuando dice tener condiciones de salud óptimas en ese sentido, yo no, aunque no me la lleve enfermo, no voy a aguantar porque la mayoría del tiempo se la pasan abajo, pues, del agua, ¿no? Con un montón de tanques y todo. Imagínense el problema que significa. ¿Sí me expliqué? ¿Estamos, Carolina? Sí, maestra, gracias. Otra pregunta que teníamos era si cuántas universidades ponemos por carrera. Miren, el 3 de 3 siempre es una buena opción, porque puede haber circunstancias por cuestiones de cupo, por cuestiones de dinero, por cuestiones geográficas, no puedas entrar a esa opción. Hay que tener plan A, B y C, o sea, 3 de 3, ¿sí? Muy bien, gracias. Los dejo, chicos, porque me da mucha pena con la maestra que sigue, ya ha entrado varias veces. Perdón, maestra, pero estaban aclarando dudas. Que tenga buen día. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Vacúnense, por favor. No sé si ya se habrán inscrito, pero es importante que estén vacunados, niños. Ya está. ¿Sale? Bye. Gracias, maestra.